Le damos la bienvenida a la gente que nos está viendo y escuchando. Esta es la serie Tout va bien, que es una serie de charlas que organiza el grupo de artistas plásticos e investigadores que se llama Alt Goar Bra. En Tú, este momento, Fabián, tú, Tout va Fabián, bien, que fui exactamente. una famosa canción francesa de cuando era joven, que tú, Fabián, y era un desastre todo. Así que espero que esto sea bien como la canción, ¿verdad? Inspirada en Sí, la canción, es una mera casualidad. sí. Eh, no, está un poco relacionado con la película esa de Godard, Ah, con la pero, película de... pero sobre todo es para tratar de ser un poco más positivos. Sí, sí. Y justamente el nombre de la serie Tu Avión es la traducción del nombre del grupo. En noruego se dice Alt Goar Bra, todo va bien. Entonces somos un grupo que está basado en Bergen, en Noruega, en París, en Francia y también en Londres, en el Reino Unido. Ah, qué Somos interesante. un grupo de 3 personas que nos dedicamos a hacer la mitad arte plástico, lo que hace normalmente un artista, que es pintar o dibujar o hacer instalaciones o impresiones, y el otro 50% estamos dedicados a la teoría, a la investigación. Y como parte de esa teoría de investigación, tenemos una casa de edición que publica libros, que los imprimimos nosotros mismos también, y también hacemos eventos discursivos como esta serie de charlas que empezó cuando comenzamos este grupo Altcobra, que comenzó en el año 2015. Y desde ese momento siempre tenemos a invitados internacionales, filósofos, artistas, comisarios de exposición, pensadores que tienen ideas alternativas sobre el arte y la política. Entonces es en este contexto que hemos finalmente podido tener el placer de poder invitarlo a Juan José Sebrelli, que siempre lo quisimos tener aquí, sea en Noruega o en París, pero bueno, las circunstancias fueron un poco difíciles. Esperemos que cuando todo se resuelva lo podamos invitar y tenerlo aquí en persona. Encantado. Entonces, vamos a comenzar por decir un poquito por qué es que estamos tan interesados en el pensamiento y la obra de Juan José Sebrelli. Y es sobre todo porque Juan José Sebrelli tiene una independencia, una autonomía intelectual que es realmente admirable. Pensamos que en Europa y por supuesto también en Latinoamérica se necesita muchísimo de intelectuales independientes como Juan José Sebrelli, que ha dedicado toda su vida a luchar por esa independencia. Eh, la situación, como la vemos nosotros, se está tornando cada vez más hegemónica. Aunque se diga que se vive en democracia, vemos que hay muy pocas voces que son realmente independientes como la de Juan José Sebrelli. Entonces estamos muy interesados en tratar de darle más espacio a voces como la de este gran pensador argentino y en particular para esta conversación, que espero que sea la primera de varias, en esta primera invitación queremos hablar muy particularmente sobre uno de sus libros, que es el libro que se llama Las aventuras de la vanguardia, que hemos conocido gracias al trabajo de la edición del GA, que es una casa de edición francesa basada en París, que ha traducido 3 de los libros de Juan José Sebrelli, que por supuesto nosotros tenemos aquí. O sea, que para la gente que esté interesada en conocer más sobre Sebrelli, eh, se pueden dirigir en francés
a la Maison d'édition Delga. Entonces este es El olvido de la razón. Que está por salir en estos días en Sí, Francia, otro libro que yo sí, considero que es el principal, que es El asedio a la modernidad. No sé cuál es el título. sí. Es Eh, salir dentro de 15 días. y me gustaría que pudiera dar un pequeño resumen de ese libro también, del próximo libro. Eh, bueno, creo que esto es todo para darle un poquito de contexto a esta charla. Entonces vamos a pasar directamente a pedirle a Juan José que nos dé una introducción a su vida y su trabajo tan voluminoso de más de 20 libros y tan independiente y autónomo como dije antes. Bueno, yo he pasado por distintas etapas de mi vida y tendría que, justamente el libro que estoy escribiendo ahora, que se llama provisoriamente Sendas Cruzadas, logro ver qué ideas propias mías, qué originalidad ha surgido de una cantidad de influencias muy distintas y aún contradictorias unas con otras. Yo empecé, soy más que escritor, soy lector. He leído muchísimo. Vargas Llosa dijo en un reportaje que era la persona que conocía que más libros había leído, por lo menos en América Latina. Y creo que debe ser así, en América Latina seguro. Eh, mis primeras lecturas eran lecturas literarias, novelas, lo primero que cayó en mis manos. Las novelas y el cine fueron mi primera formación de última infancia y primera juventud. Y después pasó al ensayo. Eh, ¿Cómo pasó al ensayo? Pasó decididamente el, mi maestro principal de su momento fue, como ustedes lo saben bien, yo lo he dicho, Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre fue un descubrimiento absoluto para mí. Me enteré por el diario que había en París una corriente filosófica de moda que se llamaba el existencialismo. E inmediatamente corrí a comprar los libros traducidos al castellano, que se estaban en ese momento Uh-huh. mismo, se estaban traduciendo al castellano. ¿Y en qué año más o menos puede Y decir? estoy hablando sería el 50, ¿no? 50, 51, exactamente no sé. Eh, y lo primero que cayó en mis manos fue el teatro, Puerta Cerrada me fascinó, pero sobre todo La náusea. La náusea es un libro realmente liminal. Y encontraba lo que siempre... Yo leía literatura, pero nunca me interesó realmente la literatura propiamente dicha, la literatura cuyo fin es la literatura. Por ejemplo, el Ulises de Joyce. Me interesó Proust, me interesó Thomas Mann y Sartre, porque eran, o Busil, porque eran novelas filosóficas, en realidad. Eso era el ideal. Y yo hice algunos ensayos de escribir una novela filosófica. No resultó. Pero tampoco me resultaba ser tratado filosófico propiamente dicho. Escritos académicos nunca me interesaron. Y de pronto me encuentro con que Sartre era eso. Sartre era las novelas filosóficas y una filosofía casi novelesca. Y yo encontré, pero no era tampoco los dos géneros por separado tampoco. Y encontré en algunos autores ensayistas, propiamente dichos, eh, el género que finalmente se convertiría en mi género preferido, el ensayo.
que trata ideas filosóficas, pero no en forma académica, sino en forma un poco ficcionales, noveladas, digamos. Y ahí es el interés que tienen mis libros. Hubo mi primer libro, que se publicó en 1964, cuando en Buenos Aires, mi ciudad, no existía la carrera de sociología, no existía. Surgió más o menos en los años en que yo publico ese libro. Y que fue detestado por todos los sociólogos académicos, obviamente, porque me salía del redil. Y bueno, y esa novela que tuvo, ese ensayo que tuvo un gran éxito, Buenos Aires, Vida Cotidiana y Alienación, se llamaba, no ha sido traducido a ningún idioma, es muy localista, es un poco localista, es un análisis filosófico y sociológico de una gran ciudad como es Buenos Aires, que podría haber sido París o Nueva York, o Londres, que son otras ciudades que me encantan. Y bueno, y ahí encontré finalmente el género que me permitía no escribir novelas propiamente dichas, para las cuales no estaba adaptado, ni tampoco filosofía académica, tratados filosóficos en el sentido académico del término. El ensayo era eso, era la mezcla de las dos cosas. Montaigne, por supuesto, que a quien leí después, es la filosofía que puede ser leída como una novela. Esa es mi iniciación. Sartre me llevó a la filosofía existencialista en primer término. Después, Sartre me llevó a la lectura de los marxistas, cosa que yo hasta entonces ignoraba por completo. Sartre y Merleau-Ponty, sobre todo, me llevó a la lectura de los marxistas. Y los marxistas, a su vez, también con Merleau-Ponty, en un escrito que se llama El existencialismo de Hegel, me llevó a Hegel. Fueron mis primeras lecturas filosóficas propiamente dichas, además del existencialismo, que era una filosofía un poco literaria. Los primeros filósofos propiamente dichos que leí fueron Hegel y Marx. Y en realidad nunca fui un marxista ortodoxo, como existía en esa época, ni estalinista nunca, trotskista muy poco, y maoísta, bueno, hice un viaje a la China de Mao, pero no fue muy lejos eso, sino algo que tuvo su cuarto de hora de moda también en esos últimos 60 y primeros 70, que fue el hegelo-marxismo. Yo me autodefiní durante mucho tiempo como un hegelo-marxista, algo que hoy es totalmente inconcebible. Y a ese hegelo-marxismo primero me llevó el ensayo de Merleau-Ponty, El existencialismo de Hegel. Después descubrí a Koyev, Alexander Koyev, que tanta influencia tuvo en los filósofos de esa época, en París sobre todo, con sus famosos cursos, Introducción a la lectura de la fenomenología del espíritu. Eso, bueno, yo lo leí los tomos en francés, mandé comprar los tomos en francés, y lo leí y me fascinó. Oye, yo nunca hubiera podido leer a Hegel, la fenomenología del espíritu, sin leer antes a Koyev. Porque Koyev, en esos cursos, era lo que yo quería, era describir una filosofía bien pura, como es la de Hegel, pero
con el interés que pueda tener una novela. Tenía suspenso esos cursos que asistieron todos los filósofos de esa época. Sartre no, pero fue Simón de Beauvoir y Merleau-Ponty le contaron. Y eso fue, pues yo también me reconozco y me parece uno de los timbres de honor que no es recordado, pero para mí sí, que fui el introductor de Alexander Koyev en Buenos Aires. Lo traduje y lo hice publicar en la misma editorial en que yo editaba a mí. Bueno, eso y aparte de curso de Koyev, surge en París una escuela de Hegel, una línea de hegelo-marxistas, no solamente Merleau-Ponty, sino Hippolyte del lado de los hegelianos y Merleau-Ponty del lado de los existencialistas, sino otros autores también. Lucian Goldman, por ejemplo, hoy completamente olvidados y permanentemente escritos en L'État moderne. Yo leía L'État moderne todas las semanas, todos los meses. Y usted también tradujo a Duc-Tao, ¿no? Claro, y después de ahí viene Transductado también. En realidad, Transductado fue la intersección con Hegel, porque yo leo ese artículo, el contenido real de fenomenología del espíritu, me interesó muchísimo y escribí, a raíz de eso, escribí un artículo que se llamaba El materialismo de Hegel, que tuvo cierta difusión y como fue muy leído, era un poco corto para hacer un libro, entonces yo le agregué un prólogo en donde hablaba cómo había descubierto a Koyev a través de L'État moderne, así, era un poco mi presentación filosófica. Y agrandándolo un poco, salió un librito que no existe, en francés no existe, le puse de nombre El materialismo de Hegel. En francés no existe en ningún país del mundo, únicamente en la Argentina, ese artículo, que se difundía en esa época, las ediciones, era otra Argentina, no la Argentina actual, era una Argentina de primer mundo, hoy sabemos que es la decadencia total la Argentina, pero en esa época las editoriales argentinas eran leídas en todo el mundo de habla hispana, en España, en México, en toda América Latina. Y los escritores argentinos, que después yo conocí, los latinoamericanos, que yo después conocí como Vargas Llosa, premio Nobel, como Sabater, por ejemplo, como, bueno, 3 o 4 grandes escritores latinoamericanos que me confesaron que me habían conocido a mí a través de ese libro que no era un libro, era el prólogo de un libro y traducido que era el librito de Koyev, inexistente en cualquier parte del mundo menos en la Argentina y en los países latinoamericanos que leían las ediciones. Siempre considero que en mis autobiografías, considero que además de mis libros y de mi lectura y de mis lecturas de Sartre, la introducción de Alexander Koyev en la Argentina ha sido uno de mis méritos. Bueno, después creamos con 2 amigos que en esa época eran anónimos y murieron anónimos y post-mortem se hicieron personajes, escritores legendarios, escritores míticos, escritores como se llama de culto, que son Oscar Mazota y Carlos Correas. Los 3 formaban su grupo existencialista. Pero el existencialismo de Sartre en la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires no tenía entrada. Se lo leía porque estaba de moda,
pero no, estaban en otra, estaban en la filosofía norteamericana, en Malcolm Parsons y en otra cosa completamente distinta. Entonces, como era una moda y éramos los únicos, nos fuimos muy conocidos entre cuatro calles, cuatro cuadras de Buenos Aires, de la calle Piamonte, que son las cuatro calles que era como una especie de Saint-Germain-des-Prés en miniatura, o de el Village en miniatura. Todo el barrio bohemio, ahí estaba la Facultad de Filosofía y Letras, estaba la Redacción de Sur, estaban los teatros independientes, estaban las librerías famosas, entre ellas una librería en francés, donde yo me proveía de todo mi material filosófico y literario. Estaban había una cinemateca, todo lo cultural estaba ahí. Y los cafés, fundamentalmente los cafés. El café Florida, que imitaba el café de Flor, donde nos reuníamos, y nos hicimos muy, muy conocidos. Después viene, esa fue la etapa primera de existencia. Incluso publicamos una revista que se llamaba Existencia. Existencialismo se la mandamos a Sartre, y Sartre, en respuesta, nos mandó los 3 ejemplares de Situaciones. Número 1, número 2 y número 3. Después yo lo conocí en París, cuando fui a París la primera vez, mi primer viaje a Europa, todavía conocí el París legendario, ya empezaba a entrar en decadencia de los cafés de Saint-Germain. Pero todavía llegué a encontrarme con Sartre y junto con Arletty en la Coupole. Y estuve en la casa de Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir me recibió porque yo había traducido algunos libros de ella. Pirgus de Asa había traducido los ensayos de ella, por una moral de la ambigüedad. Y ella me recibió. Así que conocí a Sartre y Simone de Beauvoir y conocí también a sus respectivas parejas, Arletty y la amiga de Sartre, la amiga de Simone de Beauvoir, que ahora no me acuerdo. Eso fue, es decir, que tuve, aunque sea muy fugaz, mi conocimiento del mundo que yo adoraba tanto. Para mí era para Correa, Mazzotta y yo, el grupo de francés era como una familia, no era mucho más importante que podía ser un primo o un tío, ¿no? Era la familia. Los padres, Sartre y Simone de Beauvoir, incluso los otros personajes que se movían alrededor que ni siquiera eran escritores, como por ejemplo ese personaje que después eh, protagonizó algunas novelas y obras de teatro de Sartre, invitada a Simone de Beauvoir. Pero todo eso era, realmente vivíamos en un mundo imaginario. París en Buenos Aires. Y la literatura. Y llegó un momento, claro, que después eso nos lleva a Hegel. Y Hegel, además, está paralelo al marxismo sartreano, surge otra corriente menos importante, que es la corriente del Hegel-marxismo, que también se impone en París con Lucien Goldman, sobre todo. Lucien Goldman y otros autores. Y que sacan incluso una revista, Romance, y varios libros, por supuesto. Y eso, bueno, y yo nos enganchamos con el Hegel-marxismo, cuyo creador en realidad había sido, en forma irónicamente contradictoria, porque había renegado de ese libro George Lukács con su libro famoso Marxismo, Historia de Clases y Marxismo. Ese libro que renegó George Lukács cuando adhiere al Partido Comunista, creó y que no tuvo seguidores en sus países de origen, ni en Hungría. George Lukács era húngaro, y mucho menos en Alemania.
Y bueno, y se puso de gran moda cuando se tradujo al francés. Yo también lo leí en francés por primera vez. Y ahí estaba la otra corriente, mucho más pequeña que la existencialismo, obviamente, que era la del Hegel o marxismo, basado en ese libro de Lucas, renegado por su autor, y en otros autores franceses, sobre todo Lucien Goldman, era un poco el que lideraba esa escuela. Y ahí está mi ingreso en el pensamiento político, en Marx. Y por supuesto Merleau-Ponty con artículos marxistas. Sartre en esa época no se ocupaba mucho de la política. Después confesó que no le interesaba la política. Él se guiaba, en política se guiaba primero por Paul Nizan, otro autor a quien admiro mucho. La conspiración es una de mis novelas preferidas y que yo creo que tiene la misma prosa de Sartre y que yo creo que si hubiera seguido viviendo, lamentablemente murió en la guerra muy joven, hubiera sido tan importante como Sartre, tan importante como Sartre, o más, porque además tenía una prosa excelente. Bueno, eso ya ahí realmente me instalé en algo que me parecía que era definitivo, ese Hegel o marxismo, esa mezcolanza de Sartre, Merleau-Ponty, eh, eh, Alexander Koyev, todo eso me parecía extraordinario. Y eso duró unos cuantos años. Después viene la... Eso queda totalmente desechado a partir de los años 60. Eso dura desde los fines del 40, 50. Y en los 60 empieza la nueva moda en París. Yo estoy siempre un poco al margen de la literatura anglosajona en esa época. Y ellos me castigaron porque nunca me tradujeron al inglés. Todas mis traducciones son del francés al italiano y aún al alemán, pero no al inglés. Nunca, porque no citaba. Descubrí la literatura inglesa tardíamente y hoy en realidad me autocritico por eso. Bueno, y entonces estábamos en eso, y en la fines del 60 y comienzo del 70, eso pasa completamente de moda, como todo lo que está muy de moda, pasa, y se convierte en una cosa anacrónica totalmente, y por la nueva época del postestructuralismo. El estructuralismo primero y el postestructuralismo y todos sus derivados, la posmodernidad. Yo le eché una ojeada a todos esos libros y me resultaron rechazantes porque yo seguía estando en el Hegel y en Marx y en Sartre fundamentalmente. Seguir estando en eso. Y he leído todo, bueno, dediqué 2 libros o 3 a criticar a toda esa línea filosófica. El asedio de la modernidad, justamente, que va a Claro. salir ahora. El asedio de la modernidad, el vacilar de las cosas, que no se tradujo todavía al francés, espero que se haga pronto, y el malestar de la política, son libros que yo me dedico, y el olvido de la razón. Son libros que yo me... El vacilar de las cosas está traducido, ¿eh? Sí, está traducido. Sí, sí, Y el sí. olvido de la razón también está También traducido. está traducido. Sí, También. Y acá lo. ahora va a salir el hacer, ahí está. Bueno, esos son libros contra la filosofía francesa. Yo que era un afrancesado total, contra la filosofía francesa. Total de contra. Juan José, vamos a hablar un Estudié poco francés. más de todo esto, que es muy interesante, el posmodernismo, el estructuralismo y todo esto. Pero para comenzar, nos gustaría hablar un poco más sobre su libro, que en francés se tradujo como la traición de la vanguardia, Aventura de la y el título es Las Ese aventuras.
de la francesa. vanguardia. Yo lo vuelvo a Que, editar, tal vez lo edite con ese título, La traición de la vanguardia. que usted lo escribió en el año 2000, se publicó en Argentina, ¿no? Sí, la Argentina eh, fue un fracaso rotundo porque la mafia del arte, que es una verdadera mafia de los artistas, porque no son los artistas, sino son los cuidadores y los críticos y los galeristas, todos los que manejan ese mundo, consideraron que era nefasto esa crítica que yo hacía a la vanguardia y lo boicotearon. No Claro, no sacaron críticas, fue silenciado y claro. leído por una minoría. Por eso me alegro que ahora que haya salido en francés. Sí, y esa es la razón, Me decía, porque justamente. sí, Gracias por compartir esto con nosotros, porque es justamente la evidencia que su libro es un libro autónomo, independiente del pensamiento hegemónico. Y por eso nos interesa tanto, porque en el arte posiblemente haya todavía menos que en la filosofía pensadores que son realmente autónomos. Y por eso nos queríamos concentrarnos en este libro y en su conceptualización del clasicismo y del modernismo. Eh, sí, para nuestro grupo los conceptos de clasicismo y romanticismo van mucho más allá de ser solamente movimientos artísticos. bueno, Pensamos en el clasicismo y el romanticismo como fuerzas estructurantes de la sociedad que, que no se le ha dado realmente la importancia que tiene. Y eso se ve muy bien en su libro. En su libro usted le da la importancia que el clasicismo y el romanticismo deben tener. Y por eso queríamos preguntarle más sobre esto, si podía explicar un poco sus pensamientos sobre estas dos corrientes o bueno, tendencias. clasicismo y romanticismo son dos palabras que podríamos considerar, eh, tomando una expresión de Max Weber, tipos ideales que nunca se concretan en la realidad. Ujú. Son, son muy abarcativos, son muy abarcativos. El romanticismo es muy amplio. Yo cuando ataco el romanticismo, en realidad pienso en el romanticismo filosófico alemán, básicamente, que es el, que, el, el precursor del irracionalismo del siglo XX, el romanticismo alemán, y incluso de las teorías autoritarias, políticamente fascistas o, o cercanas al fascismo. Eso sería un tipo ideal. Además, hay una corriente romántica, por ejemplo, que no tiene nada que ver. Por ejemplo, el romanticismo francés es muy distinto al romanticismo alemán. El romanticismo alemán surge de el nacionalismo que entra en auge con el, la, las guerras napoleónicas en Alemania. Ahí surge el nacionalismo y ahí surge también el romanticismo alemán, que es básicamente nacionalista, xenófobo, antiuniversalista, antidemocrático, antirevolución francesa. Y el romanticismo francés, contrariamente, surge de la Revolución Francesa. Hay románticos franceses que yo reivindicaría como Víctor Hugo, por ejemplo. Algún Víctor Hugo, porque el Víctor Hugo de Los Miserables no tiene nada de irracionalista ni de romántico. Sería un clásico. Pero lo que pasa es que todo está muy entremezclado. Todo está muy entremezclado. Aún hasta en los románticos alemanes, por ahí encontramos algunos aspectos. Pero en el romanticismo francés, sobre todo, está muy mezclado. Porque el propio Víctor Hugo, algunas poesías de Víctor Hugo, estarían dentro de la corriente racionalista. No así sus novelas, Los Miserables, El 93, El hombre que ríe, esa no se puede considerar. Yo las reivindico, son
libros preferidos para mí no tienen nada que ver con el romanticismo. Es decir, que tenemos que tener cuidado con esos conceptos. Más aún todavía con el concepto de clasicismo. Yo dudo hoy creo que es más confuso, porque clasicismo en pintura, y digo una cosa, en música, por ejemplo, es un periodo muy limitado. Hoy se habla en general de la música clásica, es la música culta, en realidad. Pero la música clásica sería del periodo que va entre los barrocos y la música moderna del siglo XX. Es decir, que son palabras muy abstractas y que hay que tomar muy en cuenta. Y el romanticismo también, pero sobre todo el clasicismo. Yo creo que hoy, si vuelvo a editarlo, más vale preferiría hablar de modernidad en vez de clasicismo, para no abarcar tanto, para no ser tan abstracto. La modernidad que empieza, que también, por supuesto, es un tipo ideal, porque nunca se da en forma pura, pero que empieza, diríamos, con sus borradores, su borrador en el Renacimiento, que de ninguna manera tiene nada que ver con la modernidad actual, un borrador del Renacimiento y que surgiría recién en el siglo XVIII con la Ilustración, con el Iluminismo. Eso sería lo que yo contrapongo al romanticismo. Y efectivamente los románticos se opusieron, los pensadores románticos, no los literatos, se opusieron evidentemente a esta y en el siglo XX la cosa se complica más todavía. La cosa se complica más porque hablamos de, cuando yo hablo de romanticismo y clasicismo, ¿qué se puede entender en el siglo XX por clasicismo? El romanticismo, sí. Yo creo que la vanguardia es un descendiente del romanticismo. Eso es todo el libro prácticamente. Ahora, lo opuesto a esto es ya más difícil. Porque ¿qué podemos considerar como clásico puesto a los románticos, a los vanguardistas, los neorrománticos, a los vanguardistas en el siglo XX? Muy difícil. Es muy difícil decir. En cambio, si uno dice moderno, de acuerdo al concepto que yo tengo de romanticismo, que son contrarios al racionalismo, indicadores del irracionalismo, contrarios a la técnica y la ciencia y a las costumbres modernas, rescatadores de pasados idílicos, del pasado pastoril, en algunos románticos, simplemente, o de la Edad Media, no. Entonces, modernidad sería realmente la palabra más exacta, tampoco exacta, pero un poco más cercana, diríamos, al concepto. Modernidad. El problema de trabajar con esos dos conceptos, romanticismo y modernidad, y en vez de romanticismo, clasicismo, Sí. es que hay como una falta de balance, de equilibrio, porque romanticismo se opone a clasicismo, pero modernidad es una época, es una época que lleva un pensamiento. Bueno, el romanticismo también es una época. El romanticismo, hoy nadie se proclama romántico. Son románticos, no se proclaman. Exactamente, sí. Desde el siglo XIX hasta primera década del XX ya como escuela desaparece el romanticismo.
La vanguardia es un neorromanticismo, Sí, según mi exactamente. interpretación. Pero Después, por cada eso, para uno, nosotros es importante de hablar de clasicismo o una fuerza cualquiera, lo que sea el nombre, de cómo oponerse a la hegemonía total del romanticismo. sí, en ese sentido, sí. Sí, en ese Entonces, sentido. eh, eh, Pero, por ejemplo, si hablamos de música, la música clásica, pero hoy se llama música clásica a la música culta en general, acá en Argentina por lo menos. Pero la música clásica es un periodo histórico que claro. va desde el fin del romanticismo hasta el comienzo de lo que podemos llamar la música moderna, comienzos del 20, Ujú. y en realidad no es eso. Eh, pero modernidad me parece que es más, porque la modernidad es, hay una línea continuada, continua, transformándose a lo largo de los tiempos, que podríamos empezar con un borrador en el Renacimiento, un borrador nada más, y que podría empezar realmente con el siglo XVIII, con el iluminismo o la ilustración, y que sigue el siglo XX con todas las corrientes racionalistas en filosofía, la novela social en literatura, y la gran pintura de los primeros tiempos, que incluido el impresionismo, que no sería clásico, pero Ujú. tampoco sería romántico. No sé si queda claro. Sí. Eh, pero como le digo, estamos buscando qué fuerza se puede contraponer a este eh, gran hegemonía del romanticismo. ¿Cómo se puede oponer? Que, porque la otra fuerza debe existir, no puede ser que no exista. Está quizás menos visible, pero se puede, ¿cómo se puede llegar No, a tan formar? vigente está el romanticismo, pero bajo quienes no lo reconocen, porque hoy nadie se llama romántico, que está en la política, por ejemplo. Sí, todas las fuerzas retrógradas, reaccionarias del conservadorismo y sobre todo la extrema derecha del fascismo son movimientos románticos. Yo lo muestro muy bien en el libro. El romántico Hitler era un romántico. Sus, sus autores preferidos son románticos. Schopenhauer, Nietzsche, o románticos ya serían, pero en cierto modo románticos. Nietzsche, Schopenhauer y, y Wagner, digamos. Es decir, que eso yo creo que una de las ideas fundamentales del libro y de otros libros míos es considerar como que el romanticismo es la manera de pensar que el fascismo es la derivación del romanticismo, es un derivado del romanticismo. Ujú. Y por ende, el antifascismo sería clásico. Y Claro. vamos a tomar esa dicotomía. Ujú. Por modernidad yo tomo el clasicismo, pues claro, clasicismo es el arte griego, por ejemplo. Se difunde mucho el arte griego, la pintura renacentista. Y en cambio, si yo digamos modernidad, ya me ciño a una etapa que empieza del siglo XIX. Y que es en política es la democracia Ujú. republicana. En literatura es la novela realista, básicamente. Proust, el propio, o realista o filosófica, Sartre. Thomas Mann es una, entraría Ujú. dentro de esa línea antirromántica. No sé si queda claro hoy. Sí. Ah, quiero ahora preguntarle sobre hoy.
porque Thomas Mann y Proust son ejemplos un poco alejados de la realidad presente. No hay. Yo creo que la- la- tanto la pintura como la música como la literatura, esto van a decir que son nostalgia de un viejo. No, pero yo no tengo, yo si quiero nombrar grandes pintores, grandes pintores y grandes músicos del siglo XX, tengo que hablar de la primera mitad del siglo XX, ya no del siglo XXI, que no podemos hablar mucho, porque estamos en él, pero de la segunda mitad del siglo XX, procura literatura, Proust, Joyce, Kafka, Thomas Mann, todos de la primera mitad del siglo XX. ¿Qué autores hay equivalentes a este? La segunda mitad. Hay grandes escritores, pero no es esa pintura, o el impresionismo, el post-impresionismo, y aún la vanguardia de la primera mitad del siglo XX, que tiene algo más rescatable. Cuando yo hablo contra la vanguardia, me refiero fundamentalmente a la segunda vanguardia, la década del 60. La primera vanguardia todavía, los realistas, los expresionistas tenían algo, eran pinturas. Y la música, Ujú. ¿qué músicos rescatados? David, Belabar, Schoen, Prokofiev, todos autores de la primera mitad del siglo XX. Es decir, que yo creo que la segunda mitad del siglo XX empieza el caos, la disolución, que es lo predominante en el siglo XXI. Y hoy, más que nunca, por la pandemia, nos va a llevar a un grado de caos al siglo XXI. Pero en finales del siglo XX aparece el postmodernismo y aparece la vanguardia de cultura, de plástico, de todo. Para mí es decadencia, es decadencia. ¿Y cómo se relaciona todo esto con, por ejemplo, un pensador como Michel Foucault y el posmodernismo? Ah, no, Foucault me parece, yo estoy totalmente contra. Lea el capítulo que le dijo Foucault en las, el olvido de la razón. Ujú. No, no, Entonces, yo, sí, por eso, pero porque Foucault tiene generalmente una muy buena reputación en Europa y en el mundo, como un pensador que está la parte buena de los libros eh, de izquierda, pero usted tiene una visión que es muy diferente, que me gustaría, si la pudiera izquierda, resumir. de izquierda fue un apologista de Khomeini. Eso es izquierda. Lo que pasa es que la izquierda actual también está en decadencia. No existe. En mi país, en mi país, las izquierdas, voy a nombrar lo que tengo más cerca. Las izquierdas clásicas han apoyado las peores dictaduras. La izquierda stalinista apoyó la dictadura de Videla. La izquierda maoísta apoyó la dictadura de Mao Zedong. No hay otra. Y el socialismo no existe prácticamente en América Latina. Yo reivindico la socialdemocracia. Creo que con todos sus defectos y limitaciones que tiene toda política, porque todo ser humano es imperfecto, rescato la socialdemocracia a la europea. En América Latina eso no existe, no existe. Existió el estalinismo en un momento, hoy existe una mezcla rara. Lo que hoy se llama izquierda es populismo de izquierda, fascismo de izquierda. Es Venezuela, por ejemplo, Cuba, eso no es izquierda, de ninguna manera, son dictaduras. Es decir, y Foucault fue el precursor de esa falsa izquierda, porque era un admirador escribió un libro sobre Khomeini, escribió,
estuvo en la revolución iraní y después escribió un libro sobre comercio. Es lo más detestable que existe en el siglo XX. Es decir, y en la Argentina lo digo, la izquierda, a mí me detesta la izquierda, me considero un tipo de derecha, un reaccionario, un conservador. No lo soy. Yo podría decir, yo reivindico a Marx, sigo reivindicando a Marx, el pensamiento de Marx, críticamente, con aspectos que no se deben rescatar, pero hay otros que sí. El manifiesto comunista, la primera parte del manifiesto comunista, por nombrar lo más conocido, es extraordinario. Es la reivindicación de la modernidad, absolutamente. Contrario a todo lo que piensan los marxistas del siglo XX y del siglo XXI, que son antimodernos. Marx era antipopulista. Eso se puede encontrar citas que yo no nombro, cantidad de citas decididamente antipopulistas. Es decir, hoy hay que dejar de lado los términos de izquierda y de derecha. Se pueden seguir usando como adjetivos, pero no como sustantivos. No hay una izquierda como sustantivo, un movimiento de izquierda, un partido de izquierda. Como adjetivo sí, porque se puede hablar de un liberalismo de izquierda o de derecha, como adjetivación, no como sustantivo. Pero acá en la Argentina, acá fundamentalmente, y en Europa también, porque ahora en España ha triunfado un partido, está triunfando, un partido que es una imitación del kirchnerismo argentino. ¿Cómo se llama lo que ha triunfado? Podemos. Ujú. Podemos es kirchnerismo europeo. Incluso han sido financiados por el kirchnerismo. Eso es lo que hoy se llama izquierda, es populismo de izquierda y de derecha. Castro es un populismo de izquierda, o mejor dicho, Castro, para ser más actuales, Venezuela es un populismo de izquierda y este puede estar el populismo de derecha. Pero es que entonces los términos que hay que usar hoy son democracia republicana contra autoritarismo fascista o totalitario o no. Y los términos de izquierda y derecha como adjetivación. Y entonces, ¿cómo se posiciona el tema del clasicismo y el romanticismo en ese esquema que usted ha presentado de la política? ¿Y cómo se posiciona el posmodernismo? Y bueno, también, porque los populistas son antimodernos, decididamente antimodernos. Y lamentablemente muchos movimientos en los que yo he intervenido y apoyado, progresistas, por ejemplo, los feministas o los movimientos gay, yo los he apoyado en su momento, han sido cooptados completamente, en buena parte, no todos, pero en buena parte por el populismo. En buena parte por el populismo. Entonces a los democráticos nos llaman derecha, nos llaman fascistas, aún fascistas, pero fundamentalmente de derecha, o conservadores. Todo está trastocado, todo está. Y ahora, después del mundo de la post-pandemia, lo que quedará de la post-pandemia va a ser mucho peor, porque van a triunfar mucho más todas estas líneas. Va a triunfar más el populismo de derecha, tal vez, seguramente, aislacionista, xenófobo, racista, antieuropeísta, es muy probable. Y triunfará en un primer momento, pero no por mucho tiempo, porque eso está
en contra de la realidad. La realidad es global, el mundo es global. El virus es global, entonces no lo podemos combatir. La miseria es global, no podemos combatir los grandes males del siglo XXI con los estados nacionales que proclaman los populistas de izquierda o de derecha. Que todos ellos son partidarios del Estado nacional. Todos. Y eso no puede ser. No puede ser. Es decir, que yo soy pesimista en lo inmediato. Creo que después de la pandemia, y ya ahora en la pandemia, están triunfando lo peor. Vamos a vivir periodos de un fascismo a la manera del siglo XX. No va a haber Hitler ni Mussolini, no. Es otra cosa, porque el mundo cambia, pero es los sucesores de eso. Eso es lo que va a triunfar en lo inmediato. A la larga va a triunfar la democracia globalista, porque es lo que dice la realidad. Pero eso nos va a costar mucho. Yo probablemente no lo pueda ver. Yo tengo la desgracia de haber nacido, nací en 1930, en plena crisis económica mundial, también, y en plena crisis política argentina, que fue el primer golpe militar en 1930, golpe militar pro-fascista. Esas fueron las hadas madrinas que estaban alrededor de mi cuna, ¿no? Y no me acompañaron a lo largo de toda mi vida. Y tengo la desgracia, yo creo que voy a morir también con un racismo desenfrenado, un neofascismo desenfrenado. Yo creo que eso. Pero soy optimista a largo plazo. A largo plazo soy pesimista, optimista. Creo que va a triunfar la globalización. Europa la Unión, de la cual la Unión Europea es precedente, y si está fracasando, es por no ser demasiado global, sino ser parcialmente global, porque la política no es global. Fracasa porque es una unión de estados nacionales, cada uno tirando su propio terreno. Yo creo que tiene que desaparecer la política nacional. Yo, personalmente, no me considero argentino. Me considero porteño, sí. Creo que la ciudad es más importante. Las ciudades van a quedar. Las ciudades son más importantes que las naciones. Las naciones nacen en el siglo XVIII, muy tardíamente, o el XIX y aún el XX. Las ciudades existieron siempre. Atenas existía y no existía Grecia. Roma existía y no existía Italia. Berlín y Buenos Aires existió antes que existiera la y por lo tanto las ciudades universales van a quedar como centros universales de cultura y de conocimiento y de modernidad. Y los estados van a desaparecer. O quedarán como municipalidades. Tiene que haber un mando transnacional, no multinacional, como es las Naciones Unidas. Y hoy aún la Unión Europea, que fracasan por ser multinacionales. Si son multinacionales, cada nación va a seguir defendiendo dos. Tiene que ser una organización transnacional. Eso parece ser una utopía, un delirio. Pero si yo hubiera dicho 5 años antes que apareciera la Unión Europea, hubiera dicho que las dos eternas enemigas, Alemania y Francia, con 3 guerras sangrientas en su historial,
iban a renunciar a su moneda para crear una moneda en común, y ellos que era un loco, un delirante. No ocurrió. Es una utopía. Bueno, yo creo que no lo veré yo, pero que tal vez a fines del siglo XXI o del siglo XXII va a haber una organización política transnacional. Ese es mi pensamiento. Y ahí viene lo, lo que podemos llamar, a ustedes les gusta la palabra clase, el clasicismo. Y por clasicismo entendemos una línea histórica que nace con las ilustraciones del siglo XVIII, con atisbos en la civilización griega, el milagro griego lo llamaba Marx, o las ciudades, las ciudades florentinas, las ciudades de Florencia y algunas otras ciudades que hoy se llama Italia, falsamente, porque Italia es un país del siglo XX, casi, o fines del siglo XIX. Eso es mi pensamiento. Eso es lo que ustedes quieren llamar clasicismo. Bueno, llámenlo clasicismo. Yo también lo llamé clasicismo, por contraponerlo al romántico. La otra es la línea romántica. La línea romántica sigue estando en auge. Neorromántica, sigue estando. Hitler era un romántico. Sus maestros eran Schopenhauer, Nietzsche y Wagner. Eran post-románticos. La democracia es clásica. La democracia es clásica. Para darle un nombre. Uh-huh. Juan José, a lo mejor tenemos que cerrar. Ya hace una hora que estamos Sí, hablando. sí, sí, sí. Y yo Eh, lamentablemente estoy mal de la sí, tos. Eh, eh, para terminar, me gustaría saber si podría dar sugerencias. Pensaba en artistas plásticos, pero puede ser artistas de cualquier tipo, eh, que estén interesados en hacer algo que sea realmente diferente, realmente radicalmente diferente, y no cosas como las que usted nombró como es un populismo de derecha o un populismo de izquierda, que todo es populismo, o que todo es democracia, o que todo es, para salir de esa hegemonía que nosotros vemos en nuestra visión, salir de la hegemonía es no ser romántico. sí. Eh, ¿Usted tendría alguna sugerencia para artistas que están trabajando hoy o intelectuales? Como No, lo que pasa es que yo no creo, y menos en la época actual, en predicciones, eh, ni en esbozos para el futuro. No creo. El futuro hoy es muy difícil de predecir. Es muy difícil. Creo que lo único que predomina es lo incierto. Lo incierto en todos los rubros, incluido en el rubro del arte. El arte está tan destruido, la vanguardia ha destruido en tal forma que ya no hay gente que sabe pintar, no hay gente que sabe esculpir. Quieren hacer una estatua de pronto y no lo saben. No hay, ya la gente no va a taller de pintura. ¿Para qué? Si basta retirar un tarro, pelo caiga como caiga y ya está hecho ahí. Es decir que yo no me animo a dar consejos de mm, esto, ni a vislumbrar cómo va a ser, cómo van a ser las artes de, de los fines del siglo XXI, digamos. Siglo mm, XXI. No me atrevo. En todos los rubros, en la música, ya dije, yo la última música que a mí me gusta de la primera mitad del siglo XX, cuando todavía podía existir. Después predomina el caos y la incertidumbre. Y en arte es así, el caos y la incertidumbre sobre lo que va a poder. A mí hay autores que me gustan, por el siglo XX, hay muchos autores, ahora no,
momento no tengo los nombres, pero, pero no, 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 son cosas sueltas, ¿sí? No hay realmente escuelas que predominantes de arte, de literatura, de pintura o de música, predominantes en, el, en estos fines del siglo XX. Así como tampoco hay partidos políticos. Todo está en crisis, en ebullición, en transición, diría. Mm, Para no hablar de decadencia. No creo en la decadencia de mm, Occidente, no creo en eso. Pero en transición. Vivimos en un hiato donde está destruyendo todo el mundo que conocimos, está en plena ruina y no surgió todavía el mundo. mm. Lo que Creo crea que también muchas falta pandemia. oportunidades. Una ¿Cómo? situación que también puede crear muchas oportunidades. Sí, también, obviamente. Las Cuando hay crisis, un hiatus y un vacío, también son lugares, espacios que se crean para poder eh, tener, cómo podemos tener agencia, sí, eh, sí, cómo se puede expresar la subjetividad en esos espacios. ¿Cómo podemos usar ese espacio en vez de tirarnos para atrás, de utilizarlo como un incentivo? Hay un espacio vacío, hay un hiatus, podemos tener la agencia de sujetos y podemos actuar. no, yo tengo muy definida mi posición a favor de, de la razón y del racionalismo en filosofía y de la democracia en política. Ujú. Y entonces el clasicismo se podría también llamar racionalismo. Sí. Sí. Y en política, la democracia es el realismo. Los Ujú. fascismos son irracionales. Es lo único que puedo decir. Ahora, en este momento, no hay nada que represente eso. Por eso yo digo que soy pesimista a corto plazo y optimista a largo plazo. Muy bien. Yo creo que a la larga triunfa siempre lo, lo que lleva al mundo hacia adelante, a lo largo de toda la historia, pero pasando por periodos negros terribles. Y ahora estamos en un periodo así, un Mm. periodo realmente eh, funesto, como fue el periodo también de comienzo del siglo XX, con el fascismo, con la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que estamos viviendo un periodo semejante. Pero después vino un periodo de relativa paz, de gran prosperidad y de una igualdad como no había conocido nunca el mundo, la historia de la humanidad, por lo menos en los países avanzados, no en Oriente, pero en los países avanzados de Occidente, incluso hasta en América Latina, vivimos un país, un periodo bastante que lamentablemente ha dejado de existir. Mm. Así que siento mucho no poder darles una respuesta Está bien, no lo para esperábamos tampoco, está bien. Son decepcionante no poder darles la receta que ustedes querían. se entiende perfectamente. Eh, ¿Y hay algo que le gustaría agregar o No, no? Ok. espero que lean mis libros. Ahí yo soy mejor escritor que orador, y ahí van a encontrar lo mismo que digo ahora, pero así un poco enrollado, Ujú. lo van a encontrar más prolijamente, sobre todo en el libro que está por salir. En la, Juan José, sí, sí, no, en la sede de la modernidad. sí, No, la clase, del que no hablamos finalmente, dijimos que íbamos a decir algo sobre, quiere decir que unas palabras, porque como va a salir el libro ahora en París, quiere decir algunas palabras, porque no, al final no dijimos.
¿Qué era el libro El asedio de la modernidad? Es un poco lo que hemos estado hablando. Bueno, Es los ataques a las ideas de esa línea que podemos llamar clásica, si quieren, o racional en materia filosófica y democrática en materia política. ¿Qué es eso? Todo lo, punto por punto, desde el punto de vista de la política, desde el punto de vista del arte, desde el punto de vista de las costumbres, todo lo que ha acechado siempre a la modernidad. Siempre ha estado al acecho. La democracia es una planta muy frágil que hay que regarla permanentemente y se echa a perder en cualquier momento. La libertad y con la democracia me refiero a la libertad creadora, el arte, que es lo que le interesa a ustedes. Sin democracia política no hay libertad creadora. mm, Lo muestra muy bien los ejemplos de los totalitarismos y los neopopulismos del siglo XXI. bueno, perfecto. Le quiero agradecer mucho otra vez por haber participado en las series de charlas Tout va bien que organizamos aquí en Bergen, en Noruega, y en París, en Francia. Fue un gran gusto de haber podido charlar con Juan José Sebrelli desde Buenos Aires y esperamos poder continuar estas discusiones tan interesantes con usted. Sí, sí, sí. Después que salga el libro, llámenme y Sí, hablamos. Porque eh, todo lo que hoy dije desprolijamente, ahí lo van a encontrar.